El pasado 30 de septiembre el mundo se conmocionó con la muerte de Joaquín Salvador Lavado, Quino. Las reacciones ante su fallecimiento a los 88 años no se hicieron esperar. Medios alrededor del mundo se hicieron eco del suceso, cientos de artistas expresaron su tristeza a través de sus trabajos, infinidad de publicaciones analizaban el valor de su obra, particularmente de Mafalda, su creación más popular. A pesar de que Quino dejó de dibujar a Mafalda, sus amigos, familiares y demás acompañantes en 1973, los mensajes y enseñanzas de esta pequeña niña seguían resonando en todo el mundo. Ha transcurrido el tiempo, pero la obra de Quino se mantiene tan vigente en la segunda década del siglo XXI como en el momento en el que se publicaron. El caricaturista y artista gráfico argentino marcó a más de 3 generaciones con su obra, filósofo de los tiempos modernos, semilla para muchas de las causas sociales actuales, en fin, un visionario. Esta noche hablaremos del legado de Joaquín Salvador Lavado, Quino, su aporte social a las comunicaciones, a las artes gráficas y mucho más. Que comience Contrapunto. Muy buenas noches, bienvenido a una edición más de Contrapunto aquí a través de las pantallas de SER TV. Yo soy José María Torrijos Legaspi y lo estaré acompañando durante la próxima hora en este programa, como ya lo pudo ver, dedicado a Quino, Joaquín Salvador Lavado, el caricaturista, el artista argentino que nos dejó una gran obra. Murió apenas a finales del mes pasado, 30 de septiembre, dejando el mundo en luto, dejando mucha tristeza a su alrededor. Si usted no sabe quién es Quino, hagamos algo. Le voy a presentar un breve perfil sobre este autor. Adelante. Joaquín Salvador Lavado, Quino, caricaturista y artista argentino nacido en Mendoza el 17 de julio de 1932, amante del dibujo y el arte desde niño. Sus primeras publicaciones profesionales son de 1954. En 1963 se publica su primer libro, Mundo Quino, una recopilación de sus primeras obras. Al año siguiente crea y comienza a publicar su obra más conocida, Mafalda. Creada como parte de una campaña publicitaria que nunca se lanzó, Quino continuó con el personaje y comenzó a publicar tiras cómicas sobre la pequeña niña, su familia y amigos en septiembre de 1964 en el semanario Primera Plana. El éxito masivo llegó con el cambio a el diario El Mundo. 9 años le bastaron a Quino para que Mafalda se volviera eterna. En julio de 1973, el autor decide no continuar con la historia de esta niña. A pesar de esto, la fascinación por el personaje y su mundo se mantiene. Se ha publicado decenas de antologías sobre Mafalda, se ha fabricado todo tipo de merchandising, además de crearse, en la década de 1990, una serie de dibujos animados basados en las historias y trazos de Quino. El caricaturista siguió con otras historias y otros personajes. A Mafalda y sus compañeros solo los volvió a dibujar para campañas sociales y ocasiones muy especiales, pero nunca volvió a realizar una tira sobre ella. La bibliografía de Quino incluye cerca de un centenar de publicaciones y en los más diversos idiomas, inglés, francés, italiano y alemán, por mencionar algunos. Joaquín Salvador Lavado, Quino, ya no está entre nosotros, pero queda su obra y su legado. Y ese fue Quino. Esta noche vamos a hablar de su obra, del impacto que tuvo, de la importancia y la vigencia, no solo de Mafalda, sino de todas esas otras caricaturas que hizo y del mensaje que enviaba a través de sus trazos. Tenemos 2 invitados. El primer invitado de esta noche está ya en línea desde Buenos Aires, Argentina. Vamos a conocerlo. Adelante, señor director. Aníbal Josami, sociólogo y docente argentino, especializado en relaciones internacionales. Desde 1997 es rector de la Universidad 3 de Febrero, fundador y director general del Museo de la Universidad 3 de Febrero. En 2011 fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. También es caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor de Francia. Bienvenido, rector Aníbal Josami, gracias por estar con nosotros en Contrapunto. Muy buenas noches, saludos hasta Argentina, Buenos Aires. Buenas noches, José María, muchas gracias por invitarme. Rector, señor rector, gracias por acompañarnos. Lo primero que tendría que preguntarle, rector,
¿cómo podemos entender o qué mensaje nos deja el hecho de que la obra de Quino, primero, se mantenga tan vigente tiempo después de haber sido publicada y segundo, que sea tan universal? Bueno, creo que la obra se mantiene tan vigente porque justamente si hubiera que tildar de alguna manera o definir de alguna manera a Quino, independientemente, digamos, de su rol como caricaturista, caricaturista, es que Quino era fundamentalmente un humanista, un tema que trataba, una persona que trataba temas muy generales que hacían a la condición humana, y eso es lo que le ha dado actualidad. Es decir, eso es lo que hace que 50 años después, casi 50 años después de que se haya terminado su publicación, Quino esté presente a través de Mafalda como que se ha convertido en un personaje más de la sociedad argentina y de la sociedad mundial. Pero eso es gracias a que Mafalda planteaba temas que tenían que ver, me repito en esto, con la condición humana y que tenía que ver fundamentalmente con implantar la duda y implantar el sentido común. Es decir, Mafalda era el personaje que hacía preguntas incómodas, porque evidentemente la respuesta que la sociedad le daba a esas preguntas eran preguntas que poco tenían que ver con lo común. Este hecho de estar ligado a la condición humana y no a una facción política, o no ser él mismo un político, como él se autodefinió muchas veces de que no era un político, eso es lo que le ha dado perdurabilidad y vigencia a la obra de Quino, a mi entender. Ahora, señor rector, bueno, usted es sociólogo, usted ha escrito sobre Quino, usted publicó, en cuanto murió Quino, estuve leyendo lo que publicó en Infobae, y usted hablaba del tema político, de que él no se consideraba político, pero ahora, hay mucha gente que señala y hay mucha gente que dice que Quino tuvo una gran influencia en muchas de las causas sociales que se luchan actualmente y que tuvo mucha influencia en esa gente que lucha actualmente por distintas causas. Usted las puede enumerar, temas pro vida o el tema del aborto, el tema del matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Inclusive, por ejemplo, hay muchos que le dan un papel muy relevante a Quino a través de Mafalda en temas de feminismo, por el hecho de que Mafalda era una niña y no un niño, por ejemplo. ¿Usted considera que sí esa influencia existe, es real y que esa influencia es casual o había una intención de esto detrás? No, no es que la influencia es real. Mafalda planteaba desde sus inicios muchos temas que hoy están englobados en lo que se llama perspectiva de género o política de género. Desde ese punto de vista, Mafalda fue una innovadora. Cuando estaban esos temas instalados en la sociedad de la manera en que pueden estar instalados ahora, Mafalda hacía preguntas que tenían que ver con eso, con sembrar dudas sobre eso. Eso es lo que creo que le dio a Quino esa sobrevivencia, eso creo que es lo que le ha dado a Quino, que todavía muchas veces en conversaciones, cuando alguien hace alguna pregunta, dice, en nuestro país por lo menos, bueno, esta es una pregunta de estilo Mafalda, es replantearse algunos lugares comunes de la vida tratando de encontrarles una solución. Mafalda nació en la década de los 60, una década que todos sabemos que fue una década muy convulsionada en todo nuestro continente y convulsionada también en el mundo, la época donde surgían las independencias de los países coloniales, etcétera, etcétera. Y Mafalda hacía preguntas que sin estar dentro de la política, lo que planteaban eran razonamientos de sentido común. Entonces, todas las preguntas o todas las conclusiones que sacaba en relación al tema de la mujer eran, como le dije antes, una apertura a lo que después iba a estar presente en las políticas de género, en todas las reivindicaciones feministas y demás. Es decir, Mafalda era una feminista desde el punto de vista de que no entendía por qué había cosas que podían hacer los varones y que no podían hacer
las mujeres y se planteaba constantemente esa duda. Por eso, Quino, sin querer ser político, sin embargo, cuestiones que años más tarde iban a tener un profundo sentido político y que hacían, como dije al comienzo, a la condición humana. Esto es lo que hace que siga vigente y que seguramente va a seguir vigente por mucho tiempo más. El personaje de Mafalda, el personaje de esa chica que no tenía vergüenza en decir lo que pensaba, que no tenía vergüenza en mostrar que algunas cosas que le explicaban cómo debía hacerlas o cómo debía ser su comportamiento, ella no le encontraba ningún parámetro lógico. Eso es lo que instaló Quino en la sociedad. Ahora, señor rector, hay quienes catalogan a Quino como un filósofo moderno. ¿Esa clasificación la considera adecuada o es una concepción muy grande de llamarle así? No, no es un problema de grandeza de la concepción, es un problema, de que más que un filósofo, porque filósofo es quien se dedica a pensar y a escribir sobre determinadas cuestiones generales, Quino era, ya lo dije al comienzo, Quino era un humanista, era alguien que estaba preocupado por la condición humana, que no escribía tratados sobre ese tema, sino que a través de un personaje planteaba esas dudas que tenían que ver con la condición humana. Planteaba fundamentalmente la duda y el derecho a la pregunta. Y usted me preguntaba por qué tenía vigencia. Ajá. Tiene vigencia también porque la evolución del mundo después en las últimas décadas ha sido una evolución hacia grietas de todo punto de vista, no solo la grieta social, no solo el aumento de las desigualdades sociales, sino fundamentalmente las grietas ideológicas. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay esas grietas ideológicas? Lo que ocurre es que todo el mundo tiene una certidumbre que en muchos casos es equivocada o equivocadísima, pero que no tiene ninguna duda sobre su certidumbre. Y la vigencia de Mafalda también tiene que ver con eso, tiene que ver con que hoy en día habría que dudar de muchas cosas. Hoy en día habría que dudar de la certeza que tienen en el mundo quienes nos están llevando por caminos que son evidentemente equivocados si pensamos que el camino certero es aquel que puede llevar a más libertad, a más posibilidad de disfrutar de la vida para toda la sociedad y no solo para pequeñas minorías. Desde ese punto de vista, la vigencia de Camus, dije Camus porque ahora iba a citar una frase de Camus, y la vigencia de Quino dada por eso, y se me escapó la palabra Camus porque el otro día recordaba que Albert Camus, el escritor francés, algún día dijo que había que armar el partido de aquellos que no estaban seguros. Y eso también es algo muy adecuado en este momento, donde en muchos países podemos ver que hay grietas tan grandes en la que todo el mundo está volcado a elegir a elegir un extremo o a elegir el otro, y pareciera que no está permitido el derecho a tratar de pensar hasta llegar a una conclusión, pensar más lentamente o más duraderamente hasta llegar a una conclusión, y pareciera que no está permitido que la conclusión a la que uno llegue sea distinta a los dos bandos en pugna que puede haber en cada uno de nuestros países. Señor rector, usted es también un hombre de arte, un gran artista. Le pregunto, ¿qué podemos valorar en cuanto a lo artístico del trabajo de Quino, de sus trazos, de su obra en general, más allá del tema que hemos pensamiento, del fondo, de la forma? ¿Qué se puede valorar de la forma de Quino, de su trabajo? Bueno, creo que se pueden valorar muchísimas cosas y que realmente Quino es un artista. Para empezar, cualquier dibujante que se dedica a la historieta es un artista. Sé que quien me va a seguir en el uso de la palabra en el programa está en ese ámbito, así que seguramente estará de acuerdo conmigo, creo. Pero, ¿por qué le digo que es un artista? No solo porque la especialidad que él eligió con el arte, sino porque el arte es algo mucho más amplio
que la concepción tradicional que podía haber, que era una obra de Caballete, una obra clásica que se puede enmarcar y colgar en una casa o en un museo. Quino era un artista porque era un creador de imágenes. Las imágenes tienen una vida propia que es independiente incluso de su creador. Es decir, la imagen se desprende de quien la ha creado. La imagen, ya sea un dibujo, o ya sea una fotografía, o ya sea una pintura, pasa a tener una personalidad propia, distinta a la de quien la creó. Es decir, ¿por qué? Porque entre otras cosas, la imagen nos hace pensar. La imagen sirve para aquello que muchos autores contemporáneos eh, eh, discuten sobre el pensar con imágenes. Justamente la universidad que yo dirijo tiene un libro dedicado al tema, en el que participa Didier Huberman, el gran pensador francés, y también una pensadora argentina que se ha dedicado mucho a ese tema, que es Diana Wexler. Entonces, el concepto del artista es mucho más grande. El concepto del artista pasa por crear una imagen, por crear obras que el hecho de que sea arte o no sea arte también tiene que ver con la expectativa de quien lo creó. Entonces, el arte se tiene que definir por el impacto que crea en la persona, por el impacto que crea en la sociedad. Desde ese punto de vista, no hay ninguna duda que Quino fue un artista, de la misma manera que le dije que yo no creo que Quino pudiera ser definido como un filósofo, porque él nunca lo hubiera aceptado. No sé si hay algún reportaje en el que alguien le haya preguntado si se consideraba un artista, pero sin ninguna duda lo era. Y esto tiene que ver con lo que le decía antes. Hay que tener una idea más amplia del arte, hay que analizar el arte a través de la resonancia que tiene en la gente de la sociedad a la que ese arte se dirigió, y si medimos el arte desde el punto de vista de la resonancia, desde el punto de vista de la influencia, desde el punto de vista, como decíamos antes, de las dudas que crea y desde su capacidad para hacer pensar a la gente, no hay absolutamente ninguna duda que Quino fue un artista. Así que bueno, sobre si es o no un artista, con esto le dejo claro cuál es mi posición respecto a la duda de si Quino era o no era un artista. Y ahora, señor rector, viéndolo desde la óptica de la opinión, al final Quino lo que eran caricaturas, viñetas, no era un caricaturista editorial como tal, sin embargo, emitía opiniones y emitía ideas y conceptos muy propios en su trabajo. ¿Cómo podemos analizar desde la vista sociológica cómo aportó Quino a la libertad de expresión o a la opinión pública desde su trabajo, tomando en cuenta también que durante el siglo XX hubo distintos tipos de gobiernos en la Argentina? Exactamente, creo que bueno, Mafalda existe durante prácticamente una década, que empieza en los 60 y termina en los 70. No era, como dijimos, un personaje político, pero evidentemente, digamos, influyó y creo que tuvo menor difusión durante las épocas de dictadura que nosotros tuvimos que pasar, pero es evidentemente un personaje que influyó en la sociedad y que además influyó en la sociedad de una manera muy particular, porque no tenía límite etario, es decir, desde jóvenes hasta personas mayores, todo el mundo disfrutaba de Mafalda y todo el mundo se sentía influenciado por esas pequeñas preguntas, por dudas, como dijimos antes, que planteaba Mafalda. Entonces fue una expresión artística, una expresión social de alguien que, como dijimos antes, se definía como no político, pero que tenía mucha influencia en la vida social de la que él formaba parte. Ahora, rector, usted habla de la vida social. ¿Representaba, por ejemplo, los personajes de Mafalda,
se puede reconocer, aun cuando tienen un valor bastante universal, se puede reconocer al argentino o por lo menos al habitante de Buenos Aires en esas viñetas? En muchos casos es claramente reconocible. Susanita, la amiga de Mafalda, típica chica de lo que nosotros llamamos el barrio norte de Buenos Aires. Una típica representante, por más que era muy chica, igual que Mafalda en edad, como la representaba Quino, que tenía ya todas las costumbres que evidentemente había heredado de su mamá, y yo la podría ubicar claramente como formando parte de un determinado sector social y político de la Argentina, sin ninguna duda. Felipe era un chico evidentemente que tenía todo lo que Felipe decía era distinto a lo de Mafalda. Felipe era un chico que uno podía suponer que iba a terminar siendo un ejecutivo de empresa o un ejecutivo bancario sin ninguna duda. Un chico que tenía todas las certitudes y que tenía claro que había que seguir un determinado camino y que todo aquello que inculcaba el capitalismo, como ganar dinero y ese tipo de cosas, era perfecto. Por eso digo que es reconocible de una época, más que reconocible de una época argentina, es reconocible de una sociedad. A lo mejor y en esa posible discusión entre si era político o no era político Quino, o si era un humanista, como dije yo antes, a lo mejor habría que agregar si Quino no fue un gran sociólogo, digamos, porque sus personajes tienen que ver con tipos sociales determinados. Ah, rector, ¿usted esperó la reacción que tuvo la gente en general a nivel mundial ante la muerte de Quino? Y lo último que le preguntaría, ¿qué valoración podemos hacer al final entonces tanto del autor como del legado que deja? Bueno, creo que la reacción que tuvo a nivel internacional no la podía imaginar porque conocía el éxito en Francia y en algún otro país, pero claro, no estaba al tanto de la cantidad de publicaciones que había sobre Quino en diferentes países, así que no tenía una magnitud de cómo iba a ser la reacción ante su fallecimiento. Pero la última pregunta que me había hecho era si eso me llamó la atención. Sí, realmente me llamó la atención porque evidentemente, digamos, era un personaje que estaba mucho más presente de lo que uno podía imaginar, incluso de lo que podíamos imaginar quienes leímos sus historietas siendo jóvenes y después fuimos a lo largo de nuestra vida viendo cómo seguían teniendo repercusión, tanto en gente de nuestra edad o mayor aún, pero también en los más jóvenes, pero realmente fue una muy linda sorpresa ver, digamos, la sensación, el dolor y el respeto que en tantos países provocó la muerte de Quino. Digamos, es un gran representante de la Argentina y también fue y es un gran representante de lo que debería ser el pensamiento, que como le dije antes, creo que tiene que caracterizarse por la duda constante, tiene que caracterizarse por la búsqueda de la verdad y no tiene que encasillarse en ámbitos cerrados. Así que desde ese punto de vista, no solo es importante la importancia que se le dio al fallecimiento de Quino, sino que es algo bueno porque uno está cansado de ver cómo se le da mucha importancia en este mundo a cosas que realmente no tienen importancia y que alguien que planteó todo eso que venimos de explicar, que Quino planteó, haya tenido tanta repercusión su fallecimiento, es evidentemente un hecho que debemos tildar de muy positivo. Rector Aníbal Josami, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Gracias por acompañarnos esta noche en Contrapunto. Le envío un saludo hasta Buenos Aires, Argentina. Gracias, José María. Un saludo muy cálido para usted, para quien me va a acompañar en el programa y para todo Panamá.
nación que la sentimos muy hermana y que su apellido tiene mucho que ver con eso. Muchas gracias, señor rector. Un abrazo fraternal. Que tenga muy buena noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Tenemos que hacer la primera pausa aquí en Contrapunto. Tenemos que hacer la primera pausa. Vamos a un cambio así, que ya volvemos. Estamos de regreso en Contrapunto. Gracias por acompañarnos. Si usted se acaba de unir, le cuento. El programa de esta noche está dedicado a Quino. Quino, el autor de Mafalda, el caricaturista argentino. En el primer bloque hablamos con el rector Aníbal Josami de la Universidad 3 de Febrero de Argentina. Él nos explicó un poco el impacto desde el punto de vista de la sociología, su especialidad. Y bueno, habló un poco de la obra de Quino, de su valor, de su mensaje, ¿no? Del contenido político que tenía directa o indirectamente. Lo calificó como un humanista. Ahora vamos a verlo desde un punto de vista un poco más artístico, porque nuestro invitado, que está en la Ciudad de México, es caricaturista justamente. Aparte, llevó una muy buena relación con Quino. Se conocieron, convivieron mucho. Veamos de quién se trata. Arturo Kempsch, caricaturista e historietista mexicano con más de 40 años de trayectoria. Ha trabajado en revistas, semanarios y diversos medios impresos. Actualmente publica en El Universal de México. Autor de cerca de 50 libros, Kempsch ha ganado 6 veces el Premio Nacional de Periodismo en México. Dirige la Fundación Arte Down México, donde enseña a pintar y dibujar a niños y jóvenes con síndrome de Down. Arturo Kempsch, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en Contrapunto. Muy buenas noches, hasta la Ciudad de México. Buenas noches, José María, muy buenas noches, aquí andamos. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Arturo Kempsch, usted es caricaturista, historietista, artista gráfico. ¿Quino influyó de alguna manera en su obra? ¿Se cortó la comunicación otra vez, perdón? Sí, ¿Quino influyó en alguna manera en su obra como artista gráfico que es usted? Fíjate que no, porque yo arranco en eso de la caricatura profesional por ahí de los años 80, principios de los 80. Por supuesto que Mafalda ya está bien, Quino había dejado ya de publicar Mafalda, porque él deja de dibujar por ahí de los 70, 73. Exacto. Y claro, deja la influencia para los caricaturistas, y sé que muchos caricaturistas que actualmente en mi país son profesionales han sido influenciados por la caricatura de Mafalda. En el caso mío, yo conocí ya el trabajo de Quino ya un poco más adelantado, cuando yo ya realmente me dedicaba a esto. Y, lo conocí desde que estaba en la preparatoria, porque aquí en México, Quino, o en este caso Mafalda, es un personaje que auxilia mucho en la parte didáctica, en la parte académica. Recuerdo que leí un libro en la preparatoria que se llamaba Cómo leer al padre. Ajá. Y era un análisis sobre la historieta, y por supuesto uno de los capítulos de ese libro era obligado, que era leer a Mafalda. Entonces yo recuerdo que lo empecé a leer ahora sí que un poco por disposición académica, más que por un ánimo de ver la caricatura, pero sí empecé a leer a Mafalda desde esa época. Después, nunca me pegué ni al estilo ni a los temas que manejaba Mafalda, pero posteriormente ya en el camino empecé ya tomar la lectura de Mafalda como algo más profesional. Entonces, te diría que no hay influencia de Quino sobre mí, pero al mismo tiempo te puedo comentar que yo creo que Quino en su época y hasta la actualidad y seguramente en el futuro tendrá un gran peso entre los caricaturistas del mundo, no únicamente de América Latina ni de México. Será un caricaturista vanguardista
en cuanto a las temáticas, vanguardista en muchas cosas. Yo te puedo comentar que Quino construyó lo que nosotros diríamos como la perfección dentro de la caricatura. Esto es, para mí las caricaturas que más me gustan son las que no tienen texto. Okay. Las caricaturas que con la pura imagen te dicen todo. Y Quino tenía una estupenda calidad para que la mayoría de sus caricaturas de humor fueran caricaturas mudas. Él trabajó mucho la caricatura muda. Y por el otro lado, durante todos estos años hizo Mafalda, que el fuerte de Mafalda era el texto. Entonces vino a conformar toda un círculo perfecto entre lo que nosotros decimos el trasladar una información tanto gráfica como la palabra. Y Quino lo logró. Quino lo logró porque si tú revisas el trabajo de Quino desde la parte desde el punto de vista gráfico, es un excelente dibujante, pero excelente, muy fino para dibujar. Y que, te repito, trabajó mucho el humor mudo. Y por el otro lado, pues Mafalda nos hizo pensar durante todo este tiempo que hemos leído Mafalda, que, como decía el rector en el bloque anterior, seguirán leyendo la gente a Mafalda, seguirán dándonos, digamos que información y momentos de reflexión que era parte de lo que trabajaba Quino. Justamente, Arturo, hablamos mucho de Mafalda, pero la obra de Quino es mucho más amplia que eso. Mafalda fueron 9 años de toda una trayectoria. Viendo la otra parte del trabajo de Quino, todas esas otras caricaturas que hizo, ¿qué se puede destacar aparte de esa capacidad de expresar una idea sin utilizar texto? Pero ¿qué otras cosas se pueden valorar y cuál de las dos partes, digamos, de esa trayectoria prefiere más usted? Fíjate que yo he procurado en mi trabajo personal hacer un poco lo mismo que hace Quino. En el cartón editorial que tengo que entregar todos los días al periódico, procuro que la imagen dé la idea. Pero por otro lado tengo muchos personajes que los manejo yo con otro propósito, con un poco más de humor. El texto tiene mucho que ver. Entonces, yo creo que el Quino que pudo manejar las dos cosas, esto es lo que le hizo que llegara, no te digo que a la perfección, porque la perfección no existe, pero sí a un nivel importantísimo dentro de la caricatura mundial. Nosotros hemos estado manejando ahorita la cuestión de la caricatura latina, ahorita el rector hablaba de Argentina, yo te puedo hablar de México, de la influencia que ha tenido y que sigue teniendo Mafalda en la sociedad mexicana, pero así te pueden platicar los chinos, te pueden platicar los árabes, ¿no? Yo recuerdo como anécdota, una vez estábamos en Guadalajara, él viene o venía cada determinada cantidad de años a la Feria del Libro en Guadalajara, que es muy famosa en todo el mundo, y cada que venía yo procuraba buscarlo y estar con él, ¿no? Porque pues era importante y además no era tan fácil estar con él. Y recuerdo que me mostró unas tiras cómicas, bueno, no unas tiras, unos libros de Mafalda, con unos, yo les digo garabatos, con las letras que no sé cómo se llaman, las letras chinas, árabes, hindúes. Y me lo mostró y me dijo, me acaban de entregar esto ahorita aquí en la feria, y yo en realidad no sé si lo que yo dije lo dice las tiras en este idioma. O sea, él estaba confiado en que los que habían hecho la traducción realmente habían logrado transmitir esta filosofía, porque eran caricaturas muy filosóficas, pero sí de las cosas que él tenía en duda era de que después de que se había publicado en tantos países y en tantos idiomas, en tantos hasta dialectos, él no sabía si al final esos textos que tenían estos libros eran los que realmente él había escrito, ¿no? Y te platico esto porque hoy en día te puedes encontrar en muchas partes, ahora en las redes, pero en muchos libros, mafaldas con textos, ¿no? Y muchos
textos ya no son de Quino, no eran escritos para Mafalda, simplemente que la gente ha adquirido ese personaje como un representante de lo que él quiere decir. Entonces, cuando alguien tiene un pensamiento filosófico, un pensamiento social o quiere mandar un mensaje, lo que utiliza es a una Mafalda y le pone el globito, le pone el texto abajo, se lo escribe con la computadora como tú quieras, pero utiliza la imagen de Mafalda. Entonces sí, nos hemos dado cuenta que ya muchísimo del material que está en el mundo, pues no ha sido escrito por Quino, ¿no? Esto no demerita nada, simplemente lo que te quiero dar a entender es que la gente ha adjudicado a un personaje como el pensamiento de cada uno de los que escriben ese texto, ¿no? Entonces es prácticamente un homenaje estar viendo las caricaturas de Mafalda con pensamientos que a veces son de amor, de reflexión, de odio, con muchos sentimientos que realmente por ahí van. Estos textos que le anotan al personaje son más bien textos reflexivos, pero es muy importante esto que te digo porque la sociedad la ha adquirido como su vocera, a Mafalda. Pero sí, te repito, las veces que me comentó esto de los libros en otros dialectos y en otros idiomas, estaba muy preocupado porque no sabía realmente si era lo que él escribía. Yo no sé si ustedes conozcan allá al caricaturista Ríos o los libros de Eduardo de Ríos, pero él utilizaba un idioma muy fácil de entender, lo dibujaba globitos con personajes, pero en ocasiones metía caricaturas de otros caricaturistas, las recortaba y les ponía un globo, alguna idea que apoyara la lectura. Y recuerdo que un día, también en Guadalajara, porque Quino vino varias veces aquí a Guadalajara, le reclamó mucho a Ríos de que él había utilizado un personaje de él que me parece que fue una Mafalda, en donde ponía un texto en contra de la dictadura argentina. Entonces le reclamó y le dijo que lo había metido en un problema en su país cuando había llegado ese libro y habían visto que lo que decía Mafalda pues era una crítica muy fuerte al sistema dictatorial que existía en Argentina en esos años. Entonces que se había metido en un problema hasta que descubrieron que realmente el texto, o pudo más bien demostrar que el texto que llevaba esta Mafalda no era un texto que él había puesto. Pero así te lo platico como una anécdota por esto de que Mafalda ahora y desde hace muchos años lo ves en libros, en revistas, ahora pues por las vías estas electrónicas, pero su imagen pues ya ahora es parte del pensamiento del ser humano. Yo casi a ese nivel lo veo. Kemsh, ahora, usted conoció a Quino y ya nos ha comentado que ha convivido o convivió con él en múltiples ocasiones. ¿Cómo se da ese acercamiento y cómo era la convivencia con él? ¿Cómo era el ser humano? Fíjate que nos veíamos porque cuando se daba la feria del libro, había invitados de varias partes del mundo, sobre todo cuando era algún país invitado. Estoy poniendo como ejemplo Argentina. Bueno, pues traían ediciones argentinas, editores argentinos, poetas argentinos, y bueno, pues no podía faltar caricaturistas argentinos, que vino por acá también Fontana Rosa, venía Quino, venían todos estos grandes del humorismo argentino, y nos tocaba estar en el mismo hotel, ¿no? Porque, bueno, pagaban los que financiaban la feria, nos invitaban como ponentes y nos colocaban en nuestras habitaciones, pero en un mismo hotel. Entonces me tocaba, pues esa semana que estábamos en la feria, convivir con él en el desayuno, en la comida, en las exposiciones. Muchas veces lo acompañé a que firmara libros, que también que tengo, que se me quedó grabadísima, es que un día terminamos de desayunar y lo llevamos a su stand, donde ya había colas, pero te hablo de filas enormes ya de gente con sus libros esperando que Quino se sentara para que empezara a firmarle los libros. Y lo dejamos, eran ya como las 10 de la mañana, ya estaba el anunciado que día tal, a tal hora, estaría Quino ahí, y sí, efectivamente, ya la gente lo estaba esperando. Y entonces ya nosotros nos fuimos a otro lado, fuimos a otras ponencias, me tocó exponer en otros lugares, fuimos a recorrer la feria, en fin, lo que se hace en una feria del libro.
y vimos que eran como las 5 de la tarde y no llegaba Quino al restaurante del hotel. Entonces nos quedamos con ese pendiente. Cuando vamos por él, nos dimos cuenta que todavía estaba él sentado desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, estaba firmando libros y que la gente aún tenía colas y colas. Imagínate la cantidad de gente que había desde muy temprano y hasta muy tarde. Pero cuando nos dimos cuenta de eso, tuvimos que llegar, Rius y yo, pues a hacer la malora para la gente, por supuesto, y lo agarramos uno de cada brazo y lo sacamos por tras bambalinas, lo sacamos fuera de ahí. Imagínate todo lo que nos gritó la gente que tenía horas ahí formada, pero lo que pasa es que Quino no se había levantado ni al baño siquiera, man. Eran horas las que se pasaba Quino ahí, y recuerdo que nos lo llevamos por atrás, ya con todas las recordatorios que nos hicieron en el camino sus fans, con justa razón, pues no entendían que era, pues que ya humanamente ya era hasta injusto el que estuviera tanto tiempo ahí. Y recuerdo que íbamos en el pasillo cuando ya pedimos sus alimentos, todo, ya habíamos comido todo, ya no eran como las 7 de la noche en lo que llegamos al... Y entonces nos agradeció enormemente que lo pudiéramos salvar, pero ese era Quino, el Quino que era afable y amable con sus fans, los complacía mucho. Entonces esto lo hacía que cayera en una nobleza de la cual el fan se aprovechaba, y a veces eran excesos porque era muchísimo el tiempo. De ahí nos íbamos a comidas y cuando sabían la gente que estaba alrededor que ahí estaba Quino, pues no comía. O sea, llegaban a la mesa donde estábamos nosotros y llegaban a gozarlo, y no únicamente fans, la prensa. Cuando sabían que Quino estaba ahí, pues ya había toda la prensa que iba a cubrir el evento de la Feria del Libro, y no únicamente de México, de otros países, pues abordaba a Quino, ¿no? Y aunque tenía días en las que daba conferencias y platicaba sobre su trabajo y todo, pues había periodistas que querían la exclusiva y lo buscaban en el hotel, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, me acuerdo que una vez estábamos en la mesa y se acercó una reportera así media hincada y se acercó junto a Quino. Le dijo: señor Quino, usted me prometió una entrevista. Y dice: sí, tienes razón. Y en eso nos vio su esposa de Quino, que estaba ahí. No, le puso una regañiza tanto a Quino como a la reportera. Y le explicaba, le dice: dejas estar con sus amigos, no lo dejas vivir. No. Se puso muy feo el asunto. Y Quino decidió mejor pararse de la mesa e irse al lobby del hotel a que la entrevistaran. Pero ese era Quino. Cuando sabían que estaba ahí, realmente los seguidores, eran muchísima la gente que quería y que quería estar tomándose una foto con él, y quería un autógrafo. Era un fenómeno dentro de la caricatura. Yo no conozco, y mira que tengo la posibilidad de conocer a muchísimos caricaturistas en el mundo, pero no conozco a un caricaturista que haya tenido ese jale para el público como lo tuvo Quino, ¿no? Y justamente, y para ir concluyendo, es el sueño de todo artista, ya no hablo ni siquiera de caricaturista, de todo artista, el lograr que alguna de sus creaciones sea tan exitosa como lo llegó a ser Mafalda, uno. Y dos, es el hecho de que Quino haya decidido dejar de hacer Mafalda, aún con el éxito que le representaba, ¿habla de la congruencia como persona? Quino era una persona muy introvertida, pero exageradamente introvertida. A él le costaba mucho trabajo tener un micrófono enfrente y explayarse. Las preguntas que le hacían a veces, la respuesta eran sí y no, a lo mejor, ¿no? No llegaba a conversar tanto, y así era en su persona. Era una persona, lo veías tú hasta tímido, ¿no? A sabiendas de que era el grande de la caricatura, era una persona muy reprimida, quisiera decirlo yo, introvertida, poco creída, podríamos decirle así, que siempre a él le gustaba pasar desapercibido en las reuniones, y que nunca lo lograba, por supuesto, cuando sabían quién era, nunca lo lograba, pero sí era una persona que no le gustaba relucir. Por supuesto que el éxito que tuvo con Mafalda ni él mismo lo sostuvo mucho tiempo, ni él mismo se lo esperaba, ¿no?
son de estos batazos de hit en los que de repente haces algo, que también sabemos la historia, que era una simple caricatura para un comercial, en donde lo fue haciendo crecer y que nunca se imaginó él la dimensión de lo que estaba logrando con esta tira. Y él me comentaba que parte del motivo por el cual dejó de hacer la tira en los años 70, porque creo que empezó en el 64 y terminó como por el 73, por ahí así, es porque él sentía que ya se estaba desgastando y estaba cayendo en repetirse un poco con los temas. Entonces me decía, mira, Kempsi, yo ya creo haber dicho lo que tenía que decir y ya me cuesta cada vez más trabajo sacar temas nuevos y abordarlos de diferente forma. Entonces prefiero que se quede mi obra como está. Estoy muy contento con lo que he logrado en cuanto a lo que he podido exteriorizar con los personajes. Y creo que mi misión como caricaturista, que hace rato lo que decía el rector, un gran pensador de la caricatura, ya se logró. No sé si tú sepas la anécdota de que termina la tira y nunca se sabe por qué terminó ni nada, nunca se despide de su personaje y aparece tiempo después una Mafalda atropellada por un camión Es de sopa, ¿no? que vendía sopas, ¿no? Sí. Y después cuando lo entrevistan a Quino dice, yo nunca dibujé eso, que es un poquito de lo que te hablo, que la gente se hacía de sí ese personaje y le ponía su granito de arena, ¿no? Entonces, creo que él mismo aceptó que había cumplido su misión y que ya hacer otro, no sé, 10 años más o 5 años o un año más, ya no tenía mucho caso. Él ya había logrado hacer lo que ningún caricaturista que yo perciba desde lejos en el mundo ha logrado. Nadie en el mundo ha logrado transmitir con tal claridad los mensajes que Quino que quiso hacer Quino. Rápido te platico otra anécdota. Me decía que hablando un poco de este dibujo tan exquisito que él tenía, tan fino. Nosotros trabajamos con plumillas de número. Yo creo que él trabaja con el 1, muy delgadito, muy fino, muy limpio el dibujo, a pesar de que había espacios muy elaborados, que seguramente nosotros que sabemos de caricatura, era un día completo para dibujarle los detallitos, las ventanitas, porque si los ves minuciosamente es un trabajal el que está ahí en un chiste, que lo ves en segundos, pero atrás de eso había mucho trabajo. Pero me decía que a veces usaba el personaje de Mafalda, por ejemplo, dice, yo los bocetear nada más así a lápiz rápido, hacía el dibujo, y ya después los pasaba a tinta. Dice, pero cuando yo lo quería pasar del boceto al original, ya no me quedaba igual que cuando yo lo había boceteado rápidamente. Era más espontáneo el movimiento de los personajes cuando yo los hacía al vuelo que cuando me sentaba a hacerlos minuciosamente. Dice, y en infinidad de ocasiones llegué a calcarlos. O sea, yo calcaba mis propios dibujos que posteriormente ya no me salían igual. Entonces, yo platico mucho esta anécdota porque el inicio de la conversación hablabas de la influencia que podía tener Quino en la caricatura. Y lo platico cuando me han invitado a hablar con los chavos que les gusta la caricatura. Les digo, no se desesperen, porque el gran maestro de la caricatura, que era Quino, en ocasiones llegó a calcar sus caricaturas porque ya no te salen igual del boceto al original. Entonces, esta anécdota la platico como para darles ánimo a todos estos jóvenes, a todos estos niños que les gusta la caricatura y que han empezado y que están empezando a copiar a Mafalda y que le dan movimientos, que por ahí va el asunto y que seguramente si en algún momento no le sale, ni al maestro Quino le salían a veces los dibujos. Arturo Kempsch, nos quedamos con esa última anécdota. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos todas esas historias maravillosas y darnos su punto de vista. Mil gracias, Arturo. Al contrario, José María, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a tus televidentes, saludos al rector y muchísimas gracias. Saludos hasta México, muy buenas noches, mil gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y también pues nos tenemos que despedir, nos tenemos que ir. Darle las gracias por acompañarnos. Espero que haya disfrutado el programa tanto como lo disfrutamos nosotros. Será hasta la próxima semana, aquí en Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis, a través de las pantallas de SER TV. Yo soy José María Torrijos Legaspi y no me voy sin pedirle que se cuide mucho.
que utilice su equipo de protección personal, siga las normas, vamos bien, pero hay que mantenerse. Cuídense mucho, hasta la próxima semana.